Buenos días. El día de hoy nos encontramos en una emisión diferente a las demás, ya que como todos saben, siempre hablamos de historia, pero en este momento nos enfocaremos más a la historia de la literatura, ya que hoy es el Día Mundial de la Literatura. Sí, tienes toda la razón. Hoy hablaremos sobre la historia de la literatura. Primero, comenzaremos hablando sobre la Edad Media, o mejor conocida como los cantares del medioevo, ya que dentro de esta época encontramos historias que eran llamadas como canciones. Igual se le dice así porque en esta época se dieron los cantares de gesta, que eran épicas. Sí sabes que es la épica, ¿verdad? Claro, la épica es un género de la literatura que narra hechos históricos sobre sucesos que pasaron anteriormente en una nación. Estos se exaltan usando diferentes características, aparte de que es una mezcla entre fantasía y realidad. Sí, aparte de una de las características que utilizaba la épica eran los epítetos y las enumeraciones en donde los epítetos son los adjetivos necesarios para describir a alguien, y la enumeración es en donde se profundizan las líneas familiares y diferentes aspectos. Exacto, pero regresando al tema en concreto con el que empezamos, era sobre la Edad Media, y las épicas de esta época se les llamaron cantares de gesta, como dije antes. De hecho, las obras más importantes fueron el poema de Mio Cid, que se basaba en un personaje real que vivió entre 1140 y 1157, y el poema cuenta las hazañas de este personaje. En cambio, la canción de los Nibelungos, que coloquialmente se le conocía como la Ilíada alemana, hablaba sobre los relatos antiguos germánicos. Oye, Tapia, pero la canción de los Nibelungos ¿no era una epopeya? Sí, pero acuérdate que la epopeya es un subgénero de la época épica, así que contaría como ambas. Y de hecho, ¿sabes que la epopeya era la narración de las hazañas de un héroe y no de un pueblo como las épicas? Sí, es cierto. Oye, ¿la canción de Rondal igual es un cantar de gesta o no? O bien es de esa época, ¿no? Sí, y esta habla sobre un momento en que padeció el ejército de Carlamalongo. Oye, una duda que siempre he tenido, ¿cuáles son las formas narrativas y estructurales que tenían estos poemas? Fíjate que tenían una narración descriptiva donde se describían completamente todo, así como el paisaje, personajes y las demás personas. O sea, todo, y también usaban una línea dramática que no importaba qué tanto hablaran mientras se siguiera hablando de lo mismo. Sí, ya entendí, muchas gracias. Oye, ¿y tú sabes sobre la literatura en el Renacimiento? No, sé más de la Edad Media, como viste, o más o menos sé de los siglos de oro. ¿Y tú? Ah, bueno, pues como tú me explicaste sobre la Edad Media, yo te explicaré sobre el Renacimiento. Oh, nunca pensé que supieras del Renacimiento. Pues sí sé. Mira, el Renacimiento fue la época donde las personas empezaron a implementar ideas humanistas en las cosas clásicas. Por ejemplo, en la pintura, en el teatro y así sucesivamente. De hecho, aquí en esta época podremos encontrar un autor que cambió la historia del teatro para siempre. Ah, ya, fue William Shakespeare, ¿no? Exacto. De hecho, sus obras tienen diferentes géneros, ya que podíamos encontrar de comedia hasta obras de tragedia. De hecho, las características generales de sus obras eran que el héroe muere, los inocentes sufren, el futuro del héroe es destrozado terriblemente, y pues las historias siempre muestran la historia del héroe. Oye, ¿y cuáles eran sus obras más importantes o reconocidas? Pues dentro de las tragedias encontramos a Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth. En comedia encontramos Sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. Y dentro de las dramas históricas encontramos a Enrique IV, VII y Ricardo III. Oye, pero dentro de esta época no se encontraban los distintos narradores, ¿no? Sí, se encontraban 4. ¿Sabes cuáles? Sí, eso sí me lo sé. Era narrador protagonista que contaba la historia como si fuera su propia historia. El narrador testigo que contaba algo que vio o que escuchó. El narrador omnisciente que sabía todo lo del pasado del héroe, sus pensamientos y su futuro. Y como último, el narrador en segunda persona,
que era uno de los menos utilizados, y hablaba en segunda persona y hablaba como si se comunicara con el lector. Y los personajes que aparecían en las historias eran varios, ya que contábamos el personaje protagonista hasta el ambiental y el redondo, y pues todos ellos tienen una parte fundamental en la trama de las historias que se narraban en estas épocas. Bueno, ya que hablaste mucho tú, Diana, ahora me toca hablar a mí sobre el Siglo de Oro. Bueno, a ver, cuéntame sobre la importancia de esta época. Pues en el Siglo de Oro se le conoce a Miguel de Cervantes como su historia, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en donde se encuentran dos mundos diferentes, en la realidad de Sancho Panza y la fantasía de Don Quijote. Oye, en esta época, ¿qué más fue importante? Pues igual hubieron cosas importantes como el teatro, la poesía. Dentro del teatro encontramos a Lope de Vega, que renovó la historia teatral, ya que hizo que se iniciaran las acciones de lo gracioso y las obras teatrales. En cambio, en la poesía encontramos lo que es el conceptismo y culturalismo, en donde el culturismo eran también conocidas como la poesía gongorista, ya que Luis de Góngora fue el mayor exponente. De hecho, el culturalismo usaba metáforas, mitologías y comparaciones, en cambio al conceptismo utilizaba juegos de palabras, imágenes fuertes y vocabulario local. Oh, ya entendí. Entonces esas son las tres épocas que veremos en esta emisión, ¿no? Sí, exacto, Diana. Por el día de hoy solo hablaremos sobre estas tres épocas. Ya después de la siguiente emisión hablaremos sobre las demás. Entonces eso es todo por hoy. Sí, Diana, está bien. Nos vemos en la siguiente emisión de este reportaje. Sí, Tapia. Nos vemos en la siguiente emisión. I'm talking about putting on right now. Glocks in my mind's house. Front you with that work out in front of niggas. No puede dejar de grabar. No, neta, no puedo. Busted, I ain't busting mouth. Not Millie poking out. 450 poking out. Death row days. Show you what this.